Después de la pandemia, la salud mental comenzó a ser un tema más relevante para las personas. Los casos de estrés o burnout, ataques de pánico, depresión, ansiedad y los intentos de autoeliminación, como las situaciones de mayor gravedad, comenzaron a ser más notorios. El tema ha cobrado tal importancia que, en esta campaña electoral, la salud mental se incluye como un aspecto importante en los programas de gobierno o las líneas programáticas de los precandidatos. Son 7 precandidatos, por ejemplo, que así como plantean cuestiones en materia de seguridad o economía, también contemplan esta área. ¿Qué proponen? ¿Cuáles son los principales problemas en salud mental a los que se enfrenta el Uruguay? ¿Qué líneas hay para atender esa situación? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Artigas Puy, que es presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido, un gusto. Buenos días, muchas gracias, Rubino. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primera consulta. Mencionábamos recién en la introducción que este año la salud mental aparece como un tema novedoso en la agenda política. ¿Es la primera vez que se instala así como tema de campaña? Hasta donde yo tengo recuerdo, sí, y además es un hecho muy alentador, muy alentador. Lo que tú decías al principio de el aumento de la prevalencia, dicho en términos estadísticos, ¿verdad? Post pandemia, es absolutamente cierto, pero también hay algo que debemos considerar, y es que esto no es un fenómeno que arranque en la pandemia o de la pandemia para acá, sino que simplemente es una tendencia que se viene dando hace un tiempo. En definitiva, podríamos decir, para que se entienda fácilmente, que hoy día no es tan sencillo vivir como lo era hace 30 o hace 40 años. Es interesante eso que está señalando. Mi pregunta iba por ese lado enseguida, por el hecho de qué es lo que está incidiendo. A ver, la pandemia nos puso en una situación distinta. Hemos evolucionado como sociedad en hablar de estos temas, en romper tabús. Sí, yo creo... Perdón. Hay un mix de todo. No es tan fácil vivir y adaptarnos a estos tiempos. A ver, ¿qué Sí, lectura es no, esta? sin duda que todos estos son factores a tener en cuenta, ¿verdad? Es bien importante esto que pueda plantearse el tema de la salud mental en la propuesta de todos los candidatos. Digo, si bien no he leído todas las que conozco, lo hacen y tengo referencias de que están todas, ¿verdad? Es bien importante que el tema este haya estado presente en la agenda política de los últimos tiempos, porque digo, esto como el antecedente de que esté en los programas, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con el aumento de las tasas de enfermedades mentales, sin duda, tiene que ver con las complicaciones que nos impone la cotidianeidad en relación a la exigencia, a las dificultades, y bueno, y creo que tiene que ver también con vencer el estigma, la discriminación que en otro momento existía o pesaba más, porque aún existe, ¿verdad? De hablar del tema. Ujú. O sea que están todos esos factores ahí jugando y eso es lo que hace que se dé este cambio a nivel social. Sí, y algún otro que no hemos mencionado, pero sin duda. ¿Cuál diría que es hoy por hoy el principal problema vinculado a la salud mental? ¿Hay alguna de las afecciones en particular que ustedes estén notando que tenga mayor prevalencia y que efectivamente quizás haya que actuar de manera distinta? Bueno, sin duda que el tema del suicidio es un tema de primer orden, ¿verdad? Y el suicidio, digo, considerándolo desde el punto de vista de la psiquiatría, digamos, es como muy amplio en tanto y cuanto abarca muchas situaciones de trastornos más crónicos, algunos más agudos, pero sin duda creo que lleva. Y a las cosas que se han agudizado en la pospandemia, sin duda los trastornos por ansiedad y los síntomas depresivos. Síntomas depresivos y trastornos por ansiedad. ¿En algún sector de la población en particular o se da más bien como algo general? A ver, la sociedad no lleva registro en ese sentido, no es el cometido de la sociedad, pero la impresión que tenemos es que ha aumentado en algunos datos que conocemos, que conozco, digo, en algunos ámbitos,
a nivel internacional se habla incluso hasta de una duplicación de las consultas por este motivo. Creo que la pandemia nos sometió a situaciones muy, muy complejas, difíciles de sobrellevar, que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con el alejamiento de actividades cotidianas, actividades recreativas, con la lejanía de seres queridos, que sin duda repercute en nuestro bienestar. El tema de la ansiedad que hoy tanto se escucha, a veces puede ser difícil como de bajar a tierra, ¿no? Uno a veces tiene la impresión de que todo es ansiedad. Vivimos en una sociedad que por cómo nos manejamos, las redes sociales, todo lo que resolvemos usando Internet, todo nos lleva a ser más ansiosos y a andar más apurados. ¿Cómo se traduce eso en las consultas clínicas en el caso de ustedes? Bueno, lo que pasa es que ansiedad en el lenguaje cotidiano, digamos, refleja muchas situaciones posibles. No necesariamente todas ellas estarían comprendidas dentro de lo que es el campo de acción de la psiquiatría, Ajá. sino que ameritando consultas, digamos, las situaciones en las cuales ya condiciona una afectación de algunas actividades a tal punto de que amerite ser tratado, ¿verdad? Entonces, sin duda que la vida nos somete hoy día, la vida actual, las condiciones actuales nos somete a otras exigencias, y bueno, y en esto hay algunos que pueden sobrellevarlo mejor que otros. Y esto pasa como con cualquier otro factor que pueda ser nocivo para nuestra salud. No todos toleramos de la misma manera. ¿Qué pasa con los recursos en materia de psiquiatría para enfrentarse a esta nueva situación? Por ejemplo, en cantidad de profesionales, ¿cómo está la disciplina, el área? Bien. Esto es un tema del cual se ha hablado bastante y nosotros venimos repitiendo que la situación en Uruguay es buena. Ajá. Las dificultades que hay en la atención en salud mental o en enfermedad mental no son debidas fundamentalmente a una falta de psiquiatras. Y para eso tengo algunos números. La tasa de psiquiatras en nuestro país general es de 17,8 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Esto significa que si lo comparamos con los países europeos en general andan en el torno de los 20 psiquiatras. O sea, esta diferencia es mínima. Uh-huh. Ahora, empezamos a desagregar este dato y aparece, por ejemplo, en Montevideo una tasa de 25, ¿verdad? En el norte del país una tasa de 5,5, en el litoral oeste 7,2, 23,5 en centro-sur si lo tomamos como una región y en el este 6,5. O sea que vemos grandes diferencias entre diferentes regiones del país. Y bueno, y esto creo que hace las dificultades. Ahora, más allá de eso, en la zona en la cual nosotros tenemos mejor concentración de psiquiatras, incluso por encima de lo que son los estándares internacionales, la atención no es buena. Porque si yo, que vivo en Montevideo, que tiene una tasa de 25 cada 100.000 habitantes, voy a mi prestador de salud a pedir hora para un psiquiatra, salvo algunos prestadores excepcionales, pero los prestadores del 90% de la población, el término en el cual voy a conseguir la hora se mide en meses, no se mide en días o Cuando en seguramente semanas. esté consultando por un problema importante y que capaz que no puede esperar tanto tiempo. Bueno, acá entramos a un tema que es bien interesante. No sé, porque pienso un caso de depresión, por ejemplo, un intento de autoeliminación. Perfecto, pero ¿cómo determinamos qué es lo importante? Claro. Y ahí está uno de las posibles salidas para este tema, ¿no? Si tuviéramos un primer nivel de atención que pudiera determinar cuáles son los casos más importantes, ya estaríamos en un gran avance. Y para un primer nivel de atención, no necesariamente, ¿verdad?, se necesitan psiquiatra en una primera consulta. Se necesita, sí, quizá un psiquiatra cercano a un equipo
se necesita sí un psiquiatra cercano a un médico de primer nivel, un médico de medicina familiar y comunitaria, un médico general, un médico en la emergencia, ¿verdad? Pero no la presencia de psiquiatra para todas esas situaciones. Lo que sería una especie de triage que se llama, es una selección. Y esto es lo que una de las fallas del sistema que nosotros venimos como tratando de mostrar y bueno, y también tratando de resolver. Hemos participado en instancias formativas, hemos comunicado esta inquietud a las autoridades y trabajamos para eso. Ahí entonces, pero ¿cuál es la situación? Eso debería ser lo ideal, ¿no? Que hubiera esa primera atención, que se pudiera ya hacer una selección de determinar cuáles son los casos verdaderamente importantes y que hay que darle prioridad y urgencia. Pero ¿cómo opera hoy en día, por ejemplo? Y bueno, hoy en día tenemos que esta primera selección no existe. En la mayoría de los casos. ¿Ustedes reciben casos como psiquiatras que dicen, no, esto no es para...? Absolutamente. No tengo un filtro, entonces tengo que atender a un caso de depresión aguda con alguien que de repente se peleó con la pareja. Pero a la depresión aguda, tomémoslo como una situación real, ¿verdad? A la depresión aguda la recibe el profesional luego de 2 meses de espera, por ejemplo, siendo optimista, ¿verdad? Porque no es un plazo que asuste a nadie, ¿verdad? Entonces, seguramente, cuando se recibe 2 meses después de que el individuo intentó que se realizara esa consulta, la situación no va a ser la misma. No va a ser la misma. Y en ese sentido, interesa destacar que nosotros tenemos un marco normativo que justamente es la Ley de Salud Mental de Ley 19.529 del 2017, que no es menor decir que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, que establece que la asistencia debe ser interdisciplinaria, debe ser interinstitucional, con lo cual algunas de estas cosas, algunas de estas dificultades que estamos hablando, tenderían como a solucionarse. Sí, si se aplica correctamente la ley. Obviamente. ¿Qué es un tema de falta de recursos? Parcialmente. Hay otro tema que es la falta de voluntad política. La ley, después de su aprobación, no se ha avanzado demasiado en su reglamentación. Y también es incompleta, digamos, la ejecución en términos de dispositivos de atención intermedia, dispositivos que estén más cerca de la comunidad, dispositivos de tipo comunitario. Ahí hay varias propuestas por ese lado ahora en los programas de gobierno. Sin duda. Debemos tender a una atención que deje de centrarse en los hospitales. Es lo que ha venido sucediendo históricamente y que no ha logrado revertirse. Si le parece, hacemos una pausa y enseguida hablamos de eso, de el cambio de paradigma que se plantea en materia de atención y miramos un poquito, repasamos las propuestas que están haciendo los precandidatos y por dónde van sus énfasis en materia de salud mental como un área que incorporaron a sus programas de gobierno, a sus líneas programáticas. Muy bien. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de salud mental, porque este año, además de la seguridad, de la educación y la economía, áreas que, digamos, se repiten siempre en una carrera electoral, en una campaña electoral, bueno, el tema de la salud mental se ha sumado como una novedad frente a estas elecciones internas. Son 7 precandidatos que incluyen propuestas concretas en esta área. Estamos hablando de Andrés Ojeda, Carolina Cose, Laura Raffo, Álvaro Delgado, Gabriel Gurméndez, Robert Silva, además de las bases programáticas comunes del Frente Amplio. Sobre esta novedad, sobre cuál es la realidad en materia de salud mental, es que estamos conversando esta mañana con Artigas Puy, que es presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. A este diagnóstico que veníamos haciendo recién, hay una oyente que dice que es profesora de salud mental. Dice, la otra cosa que hay fallas en el sistema integrado de salud es la repetición de medicación.
que muchas veces hace que los pacientes suspendan tratamientos que no deben suspender debido a las dificultades de acceso a una hora para esto. ¿Coincide como parte de ese diagnóstico que estábamos haciendo? Sí, sin duda que es una gran dificultad. Ahora, atribuir, no creo que sea una falla del Sistema Nacional Integrado, sino que es una falla de la instrumentación, ¿verdad? Ujú. Pero es cierto que esto incide negativamente en la evolución de muchos cuadros, porque hay muchos cuadros de los que tratamos los psiquiatras que requieren una medicación crónica, prolongada, pero además regular, de administración sistemática. Entonces, sí, hay dificultades en, en que el usuario acceda a esa medicación, sin duda que el mal tiende como a empeorar, tiende a que reaparezcan descompensaciones, Ujú. o Sí, que acá están planteando eso incluso con cuando se lo medica a un paciente que después, si la medicación no surte efecto, no es la adecuada o siente que no es el mejor camino, después para hacerle seguimiento a ese mismo médico también la atención son pueden ser varios meses después. Sí, sin duda. Otro de los aspectos en los cuales la Sociedad de Psiquiatría viene insistiendo es el tema de los tiempos de consulta, ¿verdad? Esto es algo que venimos planteando en conjunto con el sindicato médico y está aprobado en los consejos de salario de 4 pacientes, perdón, 3 pacientes por hora, Ujú. ¿verdad? Y no se cumple, la mayoría no. En unos cuantos prestadores, ¿verdad? Todavía seguimos en 4 pacientes la hora. ¿Qué incide? ¿Qué incide? Pero además, una de las cosas que necesitaríamos sería como cierta flexibilidad en relación a, en determinadas etapas del tratamiento, lograr tener la posibilidad de citar a los pacientes en menores periodos de tiempo. Ajá. Hay pacientes que necesitan controlarse semanalmente, quizá, ¿no? En otros, el control no es necesario, ¿verdad? Y ahí es donde deberían intervenir otros especialistas, o médicos generales incluso, con cierto asesoramiento, cierta cercanía, ¿sí?, a un especialista, pero no necesariamente el especialista Claro. repitiendo la medicación. Eso acá, a ver, Alicia lo plantea así, dice, también los psiquiatras tienen recetas naranjas que son exclusivas. Entonces vas a repetir medicamentos y le quitas el lugar a otro paciente porque ese medicamento no te lo puede, creo que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué ese medicamento no se puede poner como uso prolongado? ¿Puede ser? Bien, eso es una reglamentación del Ministerio de Salud Pública y incluso algunas instituciones han logrado esto ya es muy inherente al tema de la expedición de medicamentos, no directamente vinculada al ejercicio de la psiquiatría, pero sé que algunas instituciones han logrado los usos prolongados para medicamentos controlados. Ajá. Y no estoy hablando de las recetas naranjas, sino que estoy hablando de las recetas verdes. ¿Mm? O sea que ese es algo que ha logrado subsanarse, pero sin duda que creo que habría que reglamentar. Habría que extender esto de tal manera que el médico pueda adaptarla a las necesidades particulares de cada uno de los pacientes. Claro. Vayamos a un punto que usted mencionaba, ¿no? Cuando la ley de salud mental que se aprobó por unanimidad en 2017. 2017. Em, Tiene un tema pendiente que es, entre otras cosas, la eliminación de los centros que se llaman asilares y monovalentes, ¿no? Algo que se establece por la propia ley. Estamos hablando de lo que antes se las denominaba las clínicas psiquiátricas, ¿no? Sí. Esto viene demorado, viene en un proceso lento, pero ahí, a ver, para entender un poco, porque eso va a implicar un cambio de paradigma incluso aún mayor y una recarga quizás de trabajo para los psiquiatras, hay varios programas de gobierno que plantean esto de crear otro tipo de centros que atiendan estas realidades, centros más próximos. Ahora los menciono y pongo el énfasis de cómo lo maneja cada uno de los precandidatos. Pero ¿cómo ve este cambio, esa transición que se está dando a el cierre que se ha planteado de las colonias psiquiátricas? Bien, en este momento no hay transición.
De hecho, han declarado varios jerarcas y de ACE, que es el mayor prestador del país, varios jerarcas y en forma reiterada, incluso en estos días ha habido una nueva mención al asunto, no se van a cerrar los hospitales, ¿verdad?, monovalentes, no se va a cerrar el Vilar de Bo ni las colonias. Esto es un incumplimiento de la ley, que establece que en el 2025 deberían estar cerradas. Ahora, cerrar esto no significa dejar de brindar la asistencia que para algunos casos es necesaria. Significa transformar el modelo asistencial. Significa diversificar la atención cuando debe ser en un contexto de internación y significa también crear centros de proximidad, como hablábamos. Esto, la atención comunitaria. A ver, pero si entiendo bien, estos centros que se plantean dentro de las propuestas, ¿qué buscarían ser? Y justamente desgravitar el peso de la atención hospitalaria. Perfecto. Por lo menos así se entiende, ¿no? Pero irían como al primer nivel de atención, o sea, buscando estar en el primer nivel de atención, que haya más acceso directamente a este tipo de consultas. Sí, así lo entiendo yo por lo menos. A ver, por ejemplo, leo un par de propuestas. El Frente Amplio plantea crear una red de estructura básica de atención a la salud mental que permita el fin de los establecimientos asilares en línea con la Ley de Salud Mental aprobada en 2017, dice. Después, dentro del Frente Amplio, Carolina Cose, dentro de su plan programático que ha presentado, uno de ellos fue el 1 y el 2, Plan País 1 y Plan País 2. En el 1 señalaba que se declararía, en caso de ser presidenta, el estado de emergencia nacional por salud mental y la creación de un comité para gestionar una rápida implementación de acción de un plan. Aclaremos por las dudas. Declarar el estado de emergencia nacional en tema de salud mental, lo que implica, entre otras cosas, es que se liberan más recursos para esa área, ¿no? Sí. Y bueno, ya el hecho de poner y de poner ese énfasis claramente marca una preocupación, obviamente una mayor atención. Pero digo, en cuestiones prácticas implica más dinero. Y uno supondría que sí. Más Pero recursos. digo, yo creo que algo que... Es lo que pasa cuando escuchamos la emergencia nacional por sequía, por ejemplo, ¿no? Por sequía, tal cual. Pero uno diría que si tenemos más dinero y seguimos con el mismo sistema, no van a lograrse los resultados que se buscan. Porque fundamentalmente lo que se necesita es una reestructuración y convertir la asistencia de las enfermedades mentales en un proceso, enmarcarlas en un proceso asistencial que abarque el primer, el segundo, el tercer nivel de asistencia y la comunicación entre ellos y la fácil comunicación, ¿verdad?, y pasaje de un nivel a otro. Por supuesto que en un programa esto no puede reflejarse, claro, porque estamos hablando de un programa y sobre todo un programa para elecciones internas. Está bien. Usted lo ve optimista por el hecho de que esté, de que figure. Ahí está. Lo que importa es que esté mencionado. Después, en la siguiente etapa, se entrará en el detalle de cómo eso se baja a tierra. Pero digamos. Por otro lado, la instrumentación no es algo que tenga que ver con los fines de la sociedad de psiquiatría, ¿verdad? Llegado el momento, digo, la sociedad de psiquiatría ha estado en contacto con autoridades, ha estado en contacto con los ámbitos legislativos y con los ámbitos ejecutivos, como para trasladar propuestas relacionadas a cuestiones puntuales. Nuestro rol es técnico, claro. No es y la política, claro, y sobre todo, ¿verdad?, la concreción de estos objetivos es algo que trasciende lo nuestro, ¿no?, los aspectos técnicos. Sí, obviamente. Ustedes están en contacto día a día con el tema y por lo tanto tienen seguramente opinión, pero como sociedad, Claro. No médica, es una sociedad de gestores. Exacto. A ver, menciono algún otro de los puntos que se plantea. Carolina Cose propone también crear 14 espacios de escucha y atención en salud mental con el objetivo de llegar a 60.000 jóvenes y 10 centros comunitarios de promoción de salud mental. Acá estamos hablando, entiendo, por lo que deduzco de esto que es escueto el planteo, pero es la atención, o sea, como hasta en los propios barrios, ¿no? Como una cosa muy de peso territorial. Esto tiene que ver con, de alguna manera, lo que se ha planteado a veces en algunos liceos, ¿no? Que están desbordados para atender cuestiones de los jóvenes con salud mental. Sí. ¿Ustedes lo están percibiendo, esa situación?
Sí, sin duda que se percibe. Y creo que capaz que acá volvería a recordar lo que hablamos al principio en cuanto a la dificultad de la cotidianeidad hoy día. Por lo cual, muchos de los temas que afectan a la salud mental no son de enfoque en el ámbito sanitario, Ajá, porque además bien. hay experiencias cercanas en países de América del Sur donde se ha estimulado la creación de centros comunitarios en salud mental que no están dotados exclusivamente con psiquiatras, sino que participan licenciados en enfermería, psicólogos, asistentes sociales, o sea, donde se lleva adelante un trabajo interdisciplinario que logran de gravitar segundo y tercer nivel de asistencia, que eso es Ajá, bien importante. Es bien importante por la cercanía, por la accesibilidad, pero también es bien importante por la evolución de algunos cuadros. bien. Va en línea con lo que planteaba en el primer bloque, ¿no? De cómo hacerse. Pero dice, o sea, hay países que han seguido este camino y por ahí han tenido resultados. Ahora, sin duda. Andrés Ojeda, del Partido Colorado, crear 25 centros de atención en salud mental en todos los departamentos del país y la construcción del concepto de cultura de salud mental a través de políticas públicas y campañas de difusión. Ahí plantea dos ítems, ¿verdad? Pero 25 centros de atención de salud mental en todos los departamentos del país. ¿Ustedes tienen un estimativo de cuánto se necesitarían? No. No. Está bárbaro esto de plantear esto como un tema de una política pública, es decir, una política que trascienda un periodo de gobierno. En ese Ujú. sentido, yo creo que lo rescatable es eso, ¿verdad? En relación a lo comunitario, digo, es lo que hablábamos anteriormente. Y hay algunas experiencias en nuestro país. En un momento no, digo, existen hoy día los dispositivos Ciudadela, que son centros comunitarios de escucha y orientación en relación al tema drogas, que eso es una experiencia que debería profundizarse y debería Ajá. extenderse. Por eso también es cierto que algunas de la mayoría de las propuestas, por lo menos hasta donde yo conozco, implican o podrían llevarse adelante a partir de la profundización de algunos recursos o el perfeccionamiento o el cambio de enfoque de algunos recursos que ya existen. Con lo cual lo presupuestal relativamente disminuiría también. La Ujú. Sociedad de Psiquiatría en el 2022 elaboró un documento que presentó a las autoridades, nosotros le llamamos aportes a la implementación de la ley de salud mental. Y básicamente lo que planteaba era esto, ¿verdad? El desarrollo de ámbitos asistenciales de cercanía con la finalidad de gravitar la asistencia en situaciones más complicadas. ¿Mm? Sigo recorriendo las propuestas para Sí, que los oyentes tengan presente. A ver, Delgado también propone, por ejemplo, Álvaro Delgado en el Partido Nacional también propone la creación de estos centros, en este caso lo llama centros ni silencio ni tabú en cada departamento. Hoy hay en Montevideo, Rocha, Florida, Paysandú y Canelones, dice. Y después, en lo que tiene que ver con las prestaciones en materia de salud, tanto Rafo como Delgado van por el lado de potenciar el Plan Nacional de Salud Mental y también por el lado, por ejemplo, Rafo señala universalizar el acceso a prestaciones en el área. ¿Esto a qué puede referirse? ¿Qué prestaciones en materia de salud mental hoy no están cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud? a ver, quizás pudieran estar previstas muchos más de las que realmente son efectivas. Creo que hay un rol que debe cumplir, un rol normativo, ¿verdad? Un rol de autoridad sanitaria que debe cumplir el Ministerio de Salud Pública, que abarque a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. ¿No? Hay una herramienta que está creada, que es el tema de las metas asistenciales, Ujú. que de alguna manera pueden llevar a condicionar determinados cambios en el modelo asistencial que sería muy positivo. Bien. Pero debería pasar por el tema de cumplimiento de metas, o sea, que se exija el cumplimiento de las metas. Pero pienso, por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene que ser
internado por una patología psiquiátrica. Ahí están los centros públicos, como puede ser el Hospital Vilar de Bo, pero en materia privada, por ejemplo, ¿cuánto le cubre en general un prestador de salud? Bueno, ahí, acá quizá tengamos que volver a plantear el rol normativo que le cabe al Ministerio de Salud Pública. Supuestamente hoy día el plazo de 30 días no existe más, Ajá. ¿verdad? O sea, porque eso era lo que se cubría, ¿no? Legalmente hablando, ahora, sin embargo, todavía hay instituciones que están apegadas al plazo este. Y no hay un control demasiado efectivo. Ujú. Es decir, hay una comisión de contralor que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, creada por la misma ley de salud mental, la cual ha venido haciendo un buen trabajo desde su creación, desde su instrumentación, creo que se instrumentó en el 2018, hasta la fecha con altibajos, pero con una dotación presupuestal realmente escasa. Y ese es un ámbito que la sociedad psiquiátrica integra, pero que además a nosotros nos parece que debe fortalecerse, porque es un ámbito de protección de los derechos de los usuarios. Es un ámbito de control en el sentido de que las prestaciones lleguen, ¿verdad? Y que estas limitaciones no sean manejadas en forma arbitraria por algunas instituciones. Claro. Tomo algunos otros puntos de otros precandidatos. A ver, Robert Silva en el Partido Colorado plantea crear un observatorio de la conducta suicida y un instituto de salud mental y prevención del suicidio para nuclear las entidades y programas que ya trabajan en esta área. Ese es un tema hoy en día. Hay muchas entidades dispersas trabajando que pueden incluso superponerse o que podrían trabajar de otra forma, relacionarse de otra forma. Sin duda, y esto me desprendo de la propuesta concreta, sin duda hay muchos temas en los cuales puede haber cierta superposición, puede haber también descoordinaciones y que sería bueno lograr como una orientación común, pero creo que esto se logra fundamentalmente en base a la interinstitucionalidad de la que hablamos en otro momento, la interinstitucionalidad que la ley de salud mental propone, ¿verdad? Y que sin duda falla. Gabriel Gurméndez en el Partido Colorado pone crear una aplicación para gestionar una atención rápida. Y después voy a un punto que manejan varios precandidatos. Está en las bases programáticas del Frente Amplio, pero también después lo mencionan particularmente, es programas de atención en salud mental para policías. Lo menciona Carolina Cose, lo menciona Andrés Ojeda, lo menciona Laura Raffo. Allí ustedes coinciden, por ejemplo, con el diagnóstico que tiene el sindicato policial de una población en particular que está particularmente afectada por cuestiones de salud mental. Bien, dejemos de lado los programas. Conceptualmente hablando, sin duda que la población policial es una población que está sometida a estrés cotidianos que hace que las dificultades en salud mental, pero también otras dificultades, ¿verdad?, en otros ámbitos de la salud, estén como más presentes, ¿verdad? Y debieran ser objeto de cuidado. De alguna manera es como una prevención de tipo laboral, como se establece en otros ámbitos, ¿verdad? Y si yo trabajo expuesto, no sé, a determinados vapores, y la legislación obliga a que me proteja de esos vapores, ¿verdad? También en el ámbito policial trabaja sometido a determinados estreses, determinadas condiciones particulares, por lo cual deberían crearse situaciones de prevención en los ámbitos que corresponden. Pero además ha sido motivo de público conocimiento que la tasa de suicidio en el personal policial está bastante por encima, ¿no?, sí, de la población general. ¿Cómo es aumentada, no sé, en otros colectivos, en el colectivo médico incluso? Y sí hay que pensar políticas de prevención específicas, ¿no? Pero incluso eso, focalizadas en el área de trabajo, ¿no? Sí, sí. Con atendiendo esas especialidades y particularidades de la función policial o de otras. Para terminar, le planteo una pregunta que viene desde la audiencia. Ya vamos a tener tiempo para profundizar seguramente estos temas que yo fui enumerando, estas propuestas de los candidatos.
decíamos, figura de forma bastante básica todavía, vamos a profundizar incluso con ellos, ¿no? En materia programática después, en una siguiente instancia de cara ya a lo que va a ser octubre, donde seguramente planteen sus programas definitivos de gobierno y allí estén detallados entonces hasta sus planes de acción directamente. Pero ahora quiero salir de lo que son las propuestas de los candidatos y trasladarle alguna pregunta de los oyentes como esta. Dice esta oyente, quería consultarle al doctor si existen en el sistema de salud mecanismos de orientación familiar para los casos de los pacientes que niegan sus trastornos. Cuando el paciente no permite un tratamiento, esto genera mucha impotencia y desesperación en su entorno. ¿Hay alternativas? Y es un tema, le leo porque es un tema que se repite. ¿Qué pasa con los problemas de salud mental y sobre todo cómo lidiar el núcleo de la familia, ¿no? Con estas situaciones que a veces los desbordan, dicen. Sí, sin duda. En relación a la pregunta concreta, diría que sí, que existen. Ahora, no en todas las instituciones, hasta donde yo conozco, son mecanismos viables o fácilmente transitables. Pero creo que acá volvemos a la necesidad de un cambio de paradigma que hemos mencionado, ¿verdad? Al trabajo en red, al trabajo en equipo interdisciplinario, con un enfoque de derechos, ¿verdad? Y en estos grandes puntos, sin duda que incluso el trabajo familiar en el ámbito de la salud mental es bien importante, es bien importante. Y la mejor forma de acceder a este trabajo, ¿verdad?, de apoyo a la familia, es los centros de cercanía y es el trabajo interinstitucional. Eso seguramente es una función del psiquiatra, sí, pero también es un trabajo, ¿verdad?, o un imperativo ético para otras profesiones. ¿Ah? El asistente social, el psicólogo, los licenciados en enfermería. Uh-huh. Todos ahí tienen para aportar, entonces. Claro que sí. Artigas Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, que nos permitió hacer una puesta a punto de cómo está esta área en materia de políticas públicas, en materia de atención y lo que ustedes perciben en la realidad, y también entonces tener un panorama de por qué se ha instalado como tema de campaña y por dónde van las principales líneas de acción. Gracias. Gracias a ustedes por estos minutos y ojalá que esto se amplíe y podamos, sí, intercambiar. Esa es la idea. Que pase bien, Gracias, Romina.